Si hay una ciudad que parece sacada de un cuento, es esta. Si hay un lugar con magia, es este, en donde parece que a la vuelta de la esquina encontrarás damas y caballeros del medioevo. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Brujas. Aunque es una visita muy realizada por el día desde París, Brujas está ubicada en Bélgica y nosotros, las 2 veces que hemos estado en la misma, hemos dedicado una noche para poder disfrutar sin apuros. Pero lo dicho siempre, si solo pueden ir por el día, disfrútenla, vale la pena. Pero de todos los datos prácticos de cómo ir, nuestro alojamiento y cenas, hablaremos al finalizar el video. Así que les aconsejo quedarse hasta lo último porque les mostraré una habitación de alojamiento en Brujas que seguro les gustará. En realidad les mostraré 2 y luego verán el porqué. Aunque la conocemos como Brujas en español, Bruges es un nombre original. En flamenco el mismo significa puentes. A medida que avance el recorrido, verán la cantidad de los mismos que iremos cruzando. Si vienes de las ciudades en las que uno no lleva muchos planes, nada más caminar hasta encontrar rincones que te dejan sin habla, vamos acá a marcar una ruta para descubrir los lugares. Comenzaremos en la Grote Markt. Desde este punto tendremos varios lugares para ver. Pero si no quieres perderte nada y además saber más de la historia de la ciudad y costumbres, hacer un free tour es una buena opción para optimizar tu tiempo en la ciudad. Como siempre, dejo los datos en la descripción y en el blog. Como dijimos, comenzaremos hoy el día en la Grote Markt. Quizás una de las típicas fotos que hemos visto de la ciudad. Parados acá en el medio, vemos muchas de las cosas que visitar en Brujas. Pero sin lugar a dudas, nuestras miradas se irán hacia su campanario, más conocido como Belfort, e incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad desde 1999. En el lugar donde actualmente se encuentra el campanario de Brujas, se encontraba originalmente una torre de madera levantada en 1240. La construcción albergaba el mercado de la lana y los almacenes correspondientes. La torre también tenía una función administrativa y en ella se encontraban los archivos de la ciudad. Subiendo los 366 escalones, tendrás como recompensa una vista impresionante de Brujas y sus alrededores. Pero a nosotros el día no nos acompañaba, así que esta vez no subimos. Les dejamos un vuelo de dron para que se hagan una idea cómo son las vistas desde arriba. El precio de la subida es de 15 euros. El edificio Provincial Hof, el Consejo Provincial, es el otro edificio que le llamará la atención acá en la plaza. Construido en 1887, antiguamente vivía el gobernador de la provincia. Luego él mismo albergó el Consejo Provincial hasta 1999. La entrada al mismo es gratuita. Si seguimos girando en la plaza, veremos unas casas de colores convertidas en restaurantes y cafés.
Son las casas gremiales del siglo XVII. En la plaza también encontramos a Historion Bruges. Este museo ofrece una visita por la Edad Media de manera interactiva. Nosotros llegamos tarde y no pudimos entrar. Puede ser una actividad muy linda si van con niños. Hier reist u terug in de tijd naar het Brugge van de middeleeuwen. Welkom in het Historium. El precio es de 25 euros la experiencia completa de realidad virtual y exhibición, y de 12 euros para subir a las torres, obtener las vistas y también la exhibición. Pero les dejo enlace porque hay más opciones todavía. Si quieren obtener lindas vistas, les recomiendo subir dentro del mismo edificio hasta la cervecería ubicada en el primer piso. Es una muy linda opción venir acá a tomarse una cerveza con estas vistas. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. A esta plaza volvimos para almorzar cuando se descolgó la lluvia, pero eso lo dejamos para más adelante y ahora nos encaminaremos por la pintoresca calle Breil de Strat para visitar otra plaza. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Se encuentra acá el Museo de la Cerveza. El precio de la entrada es de 13 euros y de 19 euros con degustación. Lo dicho, todos los puntos nombrados quedan marcados en un mapa en el blog. We got it. We don't need no more. Pero de camino no podemos dejar de tentarnos en probar unos ricos waffles y de maravillarnos con el encanto de esta ciudad. Chez Albert es una de las tantas casas de waffles que podremos encontrar en Brujas y en Bélgica, pero sus waffles tienen la fama de ser los más ricos. Tienen más de una casa y en esta calle encontramos una de ellas. Pero como decíamos, también encontramos por toda Bélgica. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Llegamos a la otra plaza de Brujas, Bourges. En Bourges es en donde se erigió el primer castillo con función de fortaleza amurallada y en donde nació la ciudad. El contraste con dorados elementos de decoración en las fachadas hace que ya nos detengamos mucho tiempo a admirarlos. Encontramos acá al ayuntamiento, Stadhuis, con su impresionante salón gótico interior. El precio de la entrada para el mismo es de 8 euros. El otro edificio que rápidamente llama nuestra atención es el Palacio de Justicia. La belleza de su exterior hace que no nos pase inadvertido. Puedes entrar al mismo para ver su salón renacentista. El precio de la entrada es de 8 euros. También encontramos acá a la Basílica de la Santa Sangre, compuesta por 2 iglesias y que guarda una reliquia, una ampolla con algunas gotas de sangre de Cristo. La entrada es gratuita, teniendo un costo de 5 euros si quieres visitar el museo.
Después de pasar mirando cada detalle de esta plaza y sus rincones, sigan nuestros pasos por un callejón que nos llevará al mercado del pescado. Bismarck. Nos detenemos primero en estos puestos en donde antiguamente y aún hoy se vende pescado. En 1820 fue diseñada esta columnata clasicista, que hoy día es el pabellón de pescado más antiguo que queda en Bélgica. Giramos ahora hacia el embarcadero. Junto al puente Blind es el Brug. Y ahora sí, acá vamos a realizar uno de los paseos más recomendados para hacer en Brujas: embarcarse. El paseo lo puedes sacar allí mismo o en otro de los muelles que veremos más adelante. El precio del mismo es de 15 euros. El recorrido no tiene desperdicio y vas pasando por diferentes zonas de Brujas. Quizás la mayoría las recorras caminando, pero siempre verlas desde el agua es otra perspectiva, y en este caso, una muy linda. El día a nosotros nos tocó bastante frío y por momentos con llovizna. Era el mes de abril, pero igual disfrutamos mucho de esta ciudad de cuento. Hacemos un alto acá mientras navegamos por los canales para pedirte que si te está gustando el video, pero principalmente si te está sirviendo de ayuda, nos ayudes a nosotros suscribiéndote. Gracias. El paseo retorna al mismo lugar de salida y al bajar ya con pocos pasos descubriremos una pequeña plaza y también a la zona más fotografiada de Brujas. Les adelanto que por acá teníamos el hotel, pero eso lo dejamos al finalizar en los datos prácticos. Acá, esta pequeñísima plaza era el lugar en donde los curtidores hacían sus trabajos. Hoy hay muchos restaurantes y cafés con animado movimiento. Muelle del Rosario. Y la tradicional foto desde el Muelle del Rosario. ¿La han visto, verdad? Comer papas fritas al paso es otra de las opciones que encontrarán en todo Bélgica y hay que probarlas. Son muy buenas también. Así como la cerveza. En Bélgica encontrarán muchísimas y muy buenas variedades de cerveza. Si les gusta, es algo más que hacer en la ciudad. Así que hablando sobre eso, iremos a nuestra próxima visita. Vamos entonces a la Casa de España y en ella al Muro de las Cervezas, en donde encontraremos más de 1000 variedades de las mismas. Nuestros pasos nos llevan ahora a otras zonas de Brujas.
Si bien, como les dije, estamos armando un pequeño itinerario a seguir según cercanías, es una muy buena opción tomar un free tour, y más si es tu primera visita en la ciudad. El segundo consejo es que no se queden solo con esto que vimos, sino que prosigan el recorrido un poco más por estos lados que les mostraremos ahora. El mapa con los puntos queda como siempre en el blog. ¿Seguimos? El Puente Bonifacio o el Puente del Amor, tal como se lo llama también, es un lugar muy fotogénico y por lo tanto muy fotografiado. Aunque no es tan viejo como se piensa, este puente data de 1910. Al lado lo acompaña en esta postal la iglesia Nuestra Señora de Brujas, de la cual su torre sigue siendo la más alta de la ciudad. El lugar tiene magia y romanticismo sin dudas. Muy cerca tenemos el Museo Groeninge, el Museo Municipal de Bellas Artes de Brujas. El precio de la entrada es de 15 euros. Si eres amante del arte y tu tiempo en la ciudad te lo permite, es una buena visita. Pasamos por la ya nombrada iglesia Nuestra Señora. El tesoro artístico más famoso de la iglesia es una escultura de mármol blanco conocida como la Madonna de Brujas, creada por Miguel Ángel. Y nos vamos al Hospital de San Juan. El antiguo Hospital de San Juan fue un hospital medieval fundado a mediados del siglo XII. Ubicado junto a la iglesia Nuestra Señora, las instalaciones contienen algunos de los edificios hospitalarios más antiguos de Europa. El hospital creció durante la Edad Media y fue un lugar donde se atendía a los peregrinos y viajeros enfermos. Hoy es un museo y se puede visitar. El precio de la entrada para el mismo más la farmacia tiene un costo de 15 euros. En esta linda y distendida caminata nos adentraremos en Main Water Park, el lago del amor. Primero haremos una parada en el Beguinato de Brujas. El Beguinato de Brujas fue fundado en 1245. Las beguinas eran un grupo de mujeres que se reunían recreando ciudades dentro de las ciudades, con la intención de llevar una vida de perfección en un medio urbano, sin pronunciar votos y exentas de las reglas de la iglesia. Sus inicios se remontan a finales del siglo XII en Lieja. En menos de 20 años se extendía por Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Polonia y Hungría. De hecho, veremos otro más en Ámsterdam ahora cuando subamos el video. Y ahora sí, nuestros pasos seguirán recorriendo este lago del amor. Llegamos al Main Water Park. El llamado Lago del Amor es el antiguo puerto de Brujas, hoy convertido en un espacio con encanto para dar un lindo paseo. Les decía que no solo caminen por el centro de Brujas, ¿verdad? Vale la pena la caminata hasta acá y todo está muy cerca. Mientras seguimos la caminata, te contamos que puedes unirte al canal o regalarnos un super gracias si ya estás suscrito, pero quieres darnos una ayuda más para que podamos seguir haciendo este tipo de guías. Gracias.
Seguimos la vuelta y nos vamos a la Catedral de Brujas. La Catedral de San Salvador fue construida entre los siglos XIII y XIV y es la iglesia más antigua de Brujas. Si hay algo que hace famoso a Bélgica, además de sus papas fritas, waffles y cervezas, es su chocolate. Verán muchas chocolaterías. Entren, el aroma es indescriptible. Nosotros esta vez entramos a The Chocolate Line, así como en otra visita lo hemos hecho a Grevin. Elijan alguna y disfruten ese momento. Qué mejor souvenir para llevarse de Brujas. Tienen también, si les gusta mucho el chocolate y su historia, el Choco Story, el Museo del Chocolate. El precio de la entrada es de 14 euros. Pueden arrimarse hasta la estatua de John Van Eyck para seguir recorriendo en esta ciudad de cuento. Si se alejan un poquito más, tienen también el Molino de San Juan o a las puertas de la ciudad, Gendpoort o Kruispoort, entre otras, o también la iglesia de Santa Ana. En fin, la idea fue dejarles un pequeño recorrido, pero caminen, piérdanse por la ciudad y seguro entrarán en un cuento de damas y caballeros del medioevo. Vamos ahora a los datos prácticos para visitarla. Son muchos los puntos a preparar cuando uno ha elegido un destino, así que vamos con los principales de ellos. Como siempre, viajamos con internet ilimitado utilizando la eSIM de Holafly. En la descripción te dejamos un enlace con un descuento y también un video que explica todo lo que es la tecnología eSIM, cómo comprarlas, cómo instalarlas, cómo es el uso. Como sabemos, viajar con seguro de viaje es imprescindible. Nosotros esta vez realizamos el viaje junto a mis padres y la pregunta de ustedes, cuando los vieron en las redes, volvió a repetirse sobre los seguros para personas mayores, ya que hay casos que cobran un plus por edad o no aseguran. Nosotros hemos sacado el seguro en Yati para todos y en el caso de ellos al mismo precio que el nuestro, sin ningún problema de límite de edad. Les dejo en la descripción enlace para que puedan informarse y también tienen un descuento. ¿Cómo llegar a Brujas? Como decíamos al principio, Brujas es muy elegida para hacer desde París por el día. Aunque está distante unos 300 kilómetros, puede ser una buena opción. Pueden ir en tren o en autobús. En tren, con conexión en Bruselas, demora aproximadamente 2 horas con 40 y ronda los 100 euros el trayecto. En cambio, en autobús, si bien es más barato, pondrá unas 4 horas y media. La opción más barata dentro de los autobuses suele ser Flixbus, ronda los 20 euros el trayecto. En todos los casos varía según las fechas, pero yo les doy un estimativo. Una excursión ya organizada desde París con guía en español ronda los 150 euros total. Si quieren ir más despreocupados, me parece una buena idea. La otra opción sería hacer Brujas desde Bruselas. La distancia es algo más de 100 kilómetros. En tren lleva 1 hora aproximadamente y el costo ronda los 21 euros por trayecto. En autobús toma más o menos 1 hora y media y el costo es a partir de 15 euros. De todos modos, son estimativos, como les dije, varían según las fechas. Una excursión guiada en español desde Bruselas ronda los 43 euros y 47 euros si agregas Gante, que me parece también desde Bruselas una buena idea hacer Brujas y Gante. De todo dejo enlaces en la descripción y en el blog. A Gante la veremos pronto en un video que estoy preparando. En coche es buena opción también si ya estás recorriendo Bélgica como fue nuestro caso.
Les dejo en la descripción el video que hicimos con todas las explicaciones para rentarlo y el enlace del buscador de coches. Como les dije al principio del video, nuestra opción fue pasar una noche en Brujas. Nuestro hotel Duc de Bourgogne está en la Plaza de los Curtidores y con vistas al canal y a la parte más fotografiada de Brujas. Como viajamos con mis padres, voy a mostrarles las dos habitaciones y les pasaré ambos precios porque son diferentes. Primero la nuestra. Esta daba la ventana hacia la plaza. El precio en el mes de abril de la habitación doble con desayuno fue de 138 €. Y luego, la más linda de las dos, la que ocuparon mis padres, una habitación grande y con vistas preciosas hacia el canal. El precio de la misma fue de 183 € con desayuno. La verdad que es encantador, son habitaciones encima de un restaurante. Vale aclarar que no tiene ascensor. Nuestra habitación estaba en el segundo piso y la de mis padres en el primero. Si vas en coche como nosotros, tienes un estacionamiento a unos 200 metros, Interparking. El almuerzo de ese día lo hicimos en Bjergwindem, en la Grote Mark. Fue buena la atención y la comida también. A la noche decidimos cenar en el hotel. La vista vuelve a ser maravillosa y la comida muy buena. Dejo las facturas. Recuerden que en todos los casos somos 4 personas. Tanto la cena como la estadía acá fueron un lindo gusto para disfrutar esta ciudad. Ciudad que partiríamos al otro día hacia Gante.